Bagus nih penderu.
Esperamos aquí en las... Checa la mano. Le falta mucho todavía, ya estamos por acá nosotros esperando en la casa de la novia.
La que ¿qué más panotan? Que todavía no hemos llegado, tengo que va yo tengo que tocar las 5, pero va ciego, pero ya. Ya casi. Ah, bueno, ya está cerca ya. Cuando vamos a checar mai ko. Va ciego, todavía 5 sa pun wala. Bueno, no ni gili na giligan, yo que na mikito. Pakiche po. Ah, yo que na mikito. Yo que na mikito, yo no pakiche po. Bueno, pues porque más ahí. Me merezco. Vamos a iniciar. Sí. ¿Ah, sí? ¿Está bien así? ¿Está bien así? Ok. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. La oficialía 01 del registro civil del municipio de Eduardo Neri se traslada hasta esta bonita comunidad de Amayaltepec del municipio, que pertenece al municipio de Eduardo Neri. Hoy, 21 de diciembre del año 2024, vamos a realizar un enlace matrimonial entre Rubén de la Rosa Reina y Evelia Aide de la Rosa Lucena. De tal forma le pido a todos los presentes, bueno, se pongan de pie para darle seriedad a esta ceremonia. Vamos a iniciar. En Amayaltepec, Guerrero, municipio del estado de Guerrero. En Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri del estado de Guerrero, siendo las 6:20 del día 21 de diciembre del año 2024, compadecen ante la oficialía 01 del registro civil para contraer matrimonio
bajo el régimen de sociedad conyugal. Nombre del contrayente: Rubén de la Rosa Reina. Fecha de nacimiento: 9 de noviembre del año 2000. Edad: 24 años. Nacionalidad: mexicana. Su lugar de nacimiento: en la localidad de Chalitla. ¿Así es Chalitla? Municipio, no es municipio de Eduardo Neri, ahí es municipio de Tepehua. Ajá, aquí se equivocaron. Pero en tu documento no viene así, Esta es la lectura porque estos lo realizaron ustedes. Sí, claro. Del estado de Guerrero, su país México, su domicilio habitual Cancún, M5, lote 15 de la colonia Nuevo Amanecer, de la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, y su ocupación: comerciante. Nombre de la contrayente: Evelia Aide de la Rosa Lucena. Fecha de nacimiento: ¿es 5 o 8? 8. 8 de diciembre del año 2004. Edad: 20 años. Nacionalidad: mexicana. Su lugar de nacimiento: en la localidad de Iguala, municipio de Iguala de la Independencia, del estado de Guerrero. Su país México, y su domicilio habitual ¿qué quiere decir? M5, Manzana 5, lote 15 de la colonia Nuevo Amanecer, de la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, y su ocupación: comerciante. Padres del contrayente: Eustacio de la Rosa Díaz. Nacionalidad: mexicano. Su domicilio habitual: en Manzana 5, lotes 15 de la colonia Nuevo Amanecer, de la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, y su ocupación: comerciante. Nombre de la mamá del contrayente: Leticia Reina Jiménez. Nacionalidad: mexicana. Su domicilio habitual: en Manzana 5, lote 15 de la colonia Nuevo Amanecer, de la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, y su ocupación: comerciante. Padres de la contrayente: Mario de la Rosa de la Cruz. Nacionalidad: mexicano. Su domicilio habitual: en calle Abasolo 22, interior 2, de la colonia Centro. Código postal 6200, de la localidad de Cuernavaca, no está bien completo. De la comunidad de Cuernavaca, municipio de Cuernavaca, del estado de Morelos. Su país México, y su ocupación: comerciante. Nombre de la mamá de la contrayente: Francisca Lucena Alejandro. Nacionalidad: mexicana. Su domicilio habitual: en calle Abasolo número 22, interior 2, colonia Centro. Código postal 62000, de la localidad de Cuernavaca, municipio de Cuernavaca, del estado de Morelos, y su ocupación: comerciante. Testigos de los contrayentes: Emanuel de la Rosa Reina. Nacionalidad: mexicano. Su domicilio habitual: en Amayaltepec, Guerrero. Parentesco: primo. Estado civil: casado, y su ocupación: comerciante. Segundo testigo del contrayente: Gregorio de la Cruz de la Rosa. Nacionalidad: mexicano. Su domicilio habitual: en Amayaltepec, Guerrero. Parentesco: amigo de la familia. Estado civil: viudo, y su ocupación: comerciante. Tercer testigo de la contrayente: Areli de la Rosa Lucena. Nacionalidad: mexicana. Su domicilio: en Cuernavaca, Morelos.
parentesco hermana, estado civil, soltera y su ocupación comerciante. Cuarto testigo de la contrayente, Raimundo de la Rosa Cireño. Raimundo Cireño de la Rosa, bueno, está bien, bueno. Nacionalidad mexicano. Su domicilio habitual en Amayaltepec, Guerrero. Parentesco, amigo de la familia, su estado civil casado y su ocupación comerciante. Todos estos nombres que mencionamos son partícipes de este enlace matrimonial que estamos realizando hoy, 21 de diciembre del año 2024. Para darle continuidad a este enlace matrimonial, le pido a los novios se pongan de pie, se van a dar la mano derecha y se van a ver de frente. En estos momentos van a realizar sus votos. ¿En qué consiste? Se van a desprender de su corazón el sentimiento que traen ahorita y van a expresar qué es lo que sienten y a qué se comprometen con este enlace matrimonial. Vamos a escuchar de viva voz al novio qué es lo que le promete a la novia en este momento y qué está dispuesto pues, a luchar, porque casarse no es fácil, es otra vida. Aparte de la vida que tenemos familiar con los padres, ya nos desprendemos de los padres y vamos a realizar otra vida. Acuérdense que el hecho de casarse por lo civil es un contrato ante la ley y la sociedad, que tarde que temprano se rompe con el divorcio, pero eso no queremos. Por eso en los requisitos les hemos puesto que les vamos a dar un curso prematrimonial para reforzar a los que están jovencitos, que no saben todavía, que no tienen la madurez para llevar a cabo el proceso de un matrimonio. Son 2 psicólogos, un sociólogo y un licenciado con doctorado en Derecho los que participan en el curso taller prematrimonial. Espero lo tomen para que les ayude a reforzar su matrimonio y no tengan ninguna fractura. Lo que deseamos es de que haya mucho éxito en este matrimonio, haya mucho futuro, haya niños y niñas y que tengan un futuro muy bonito. Para esto vamos a escuchar al novio, te vas a nombrar tu nombre, yo fulanito de tal, ya me comprometo a amarte, quererte, lo que tú quieras, tú ahí vas a ir de tu corazón. Vamos a escuchar al novio. No, es que no les tenía yo que decir, ahorita por eso los calos sí se están queriendo, ¿no? Ahorita es el compromiso, queremos ver, ahorita es cuando se comprometen ante la ley y la sociedad. Lo que nazca de tu corazón, que no te dé pena, pues, son mismos tus paisanos aquí, ¿verdad? Todos se conocen. No puede decir el agua. Como lo quiera decir. Sí, dilo, si lo quiere en agua. Yo no lo voy a entender, pero aquí la gente lo va a entender bien. Ajá. No, la Rosa Reina. No, dilo, despréndete, que no te dé pena. Es algo muy bonito, es algo que queda plasmado, ahorita es algo muy bonito. Lo poquito o mucho que se expresa sale del corazón, está saliendo. Yo sé que hay nervios, hay mucho nerviosismo, pero tienes que afrontar porque pues es un reto casarse y llevar una vida aparte después de los padres. Pero lo que salga de tu corazón, yo te prometo amarte, respetarte, quererte, cuidarte en las buenas y en las malas, no sé, o con otras palabras, dilo, ya te orienté. Un aplauso, a ver. Dice el refrán.
crean, no que no tronabas pistolita. A ver, hasta habló de más. Estaba inspirando. Yo pensé que iba a decir 3, 4 palabras. Con que digan 3, 4 palabras, pero bien sintetizadas y bien puestas, es más que lo que no se necesita tanto. Pero bueno, yo sé que hay nerviosismo, yo sé que se quieren hacer una bonita pareja. Es cuestión de tolerancia, es cuestión de que se comprendan y poco a poco van a salir adelante y van a tener un futuro bonito. Pues le toca el turno a la novia, vamos a escucharla, vamos a escuchar sus sentimientos, qué es lo que se desprende de su corazón, qué le va a expresar al novio, qué le promete, a qué está dispuesta a luchar, porque es una lucha también el matrimonio, pero con la bendición de los padres para que les vaya bien, porque si los padres dicen le va a ir bien a mi hijo, es una bendición, cuando un padre desea todo lo bueno para sus hijos. Y hay que pedirle a Dios Todopoderoso, ya me voy a meter con la religión, pero también sabemos que existe un Dios. Cuando sabemos que está la bendición de Dios, lo que se atraviese, cuando está las cosas van a salir bien. ¿Sale? Pues te vamos a escuchar qué es lo que le prometes al novio y a qué estás dispuesta a luchar con la vida que les espera después de que firmen y pongan sus huellas. Te escuchamos. Aide, cuatro palos, paños, Un aplauso, por favor. A ver, yo sé que están nerviosos. Yo acabo de hacer 2 procesos de 2 matrimonios y en una, la verdad, requete lloraron. Pero cuando lloran y expresan ante la sociedad y todo, pues se ve el sentimiento, lo están mostrando en ese momento, que se aman, que se quieren. Y eso es bueno, demostrarlo porque sale del corazón y no hay pena, lo están demostrando ante la sociedad, porque hay gente, como ahorita el novio, que está nervioso y no quería hablar, pero se desprendió al final y habló. Pues yo les deseo que tengan un éxito rotundo en su matrimonio, que dure para mucho tiempo, que hasta donde Dios los conserve. Para darle seguimiento a este enlace matrimonial, le pido, ¿no hay anillos? ¿No va a haber anillos? Ah, bueno, porque luego ya que estoy terminando me dicen, hay anillos. Vamos a continuar con el acto protocolario, que es el acto matrimonial. Le pido a los novios, otra vez se pongan de frente y se den la mano derecha. En nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, que preside la química bióloga parasitóloga Sara Salinas Bravo, y ante mí el oficial 01 del Registro Civil del municipio de Eduardo Neri, José Luis Bravo Sales, presentaron una solicitud para contraer matrimonio el día de hoy, 21 de diciembre del presente año. Ambos son mayores de edad, ambos son de nacionalidad mexicana, quienes se casarán bajo el régimen de sociedad conyugal. Dicho matrimonio quedará sentado en el acta 114 del libro 1 del año 2024. Yo le pregunto a Rubén de la Rosa Reina, ¿acepta usted como su legítima esposa a Evelia Aide de la Rosa Lucena? Sí. Sí, acepto eso. Yo le pregunto a Evelia Aide de la Rosa Lucena, ¿acepta usted como su legítimo esposo a Rubén de la Rosa Reina? se aceptó. Bien, ya que hemos escuchado el consentimiento de la pareja, vamos a proceder a la toma de firmas y huellas. No les digo que se sienten porque están parados. Cuando están parados y tienen silla, les digo que tomen asiento. Pero lo vamos a hacer rápido para que los tenga yo ahí parados. Vamos con tu primera firma, si eres tan amable. Acá mira donde está el punto.
Van a ser varias firmas. Están nerviosos, pero ya va a pasar. Muy bien, gracias. Te toca tu turno. En esta parte. Ahí. Van a hacer más firmas. La última. Gracias. Eustacio de la Rosa Díaz. Muy bien, gracias. Sí, la mamá sí está la mamá. ¿Sabe firmar? Ah, sí. ¿Su nombre va en el INE? Sí, Ah, ok, sí. Porque luego unos ponen huellas. Acá mira. Tiene todo el cuadrito. Igual acá. Muy bien, gracias. Sí, ahí.
La última. Segundo testigo, Gregorio de la Cruz de la Rosa. Muy bien. Vamos a pedirle que pase enseguida. Y por último, si es tan amable de pasar, Raimundo Cirenio de la Rosa. El último cuadro. Mójalo bien. Va a ser en este cuadro. Stop. Sí. Mójalo otra vez. Igual. Otra vez. Otra vez. Es el último. Sí. En este cuadro. Gracias. Que tiene todas las hojas. Este es un registro, es 1, 2, 3, 4 registros. Este registro dice interesado con letras rojas, se les va a quedar a ustedes con la acta certificada. Para todos los confines legales como matrimonio van a utilizar esta, la tamaño carta, que es la acta certificada de matrimonio. Este es un registro. En caso de que se les llegue a extraviar, con el registro pueden adquirir las que ustedes quieran. ¿Vale? Esta dice archivo. Esta que dice archivo dentro de... Bueno, estamos en vacaciones. Como a mediados de... Porque entran en Chilpancingo como el 7, 8 de la coordinación técnica. Yo pienso como el 10 o el 12 estamos entregando esa hoja
a la coordinación técnica, junto con una parte de tus documentos, les pedí 2 juegos, un juego se va a ir allá y otro se va a quedar en Eduardo Neri. Entrego ese registro para que lo suban al sistema nacional y estatal. El nacional es el RENAPO. ¿Qué es el RENAPO? El Registro Nacional de Población. Y el otro sistema se maneja en el estado, que lo manejan ahí en el edificio Juan N. Álvarez. Ahí es que van a quedar asentado tu matrimonio en los 2 sistemas. Esta hoja le van a dar utilidad ahorita que va a culminar el año. Vamos a juntar todas las hojas de todos los que se casaron en este año 2024 y se elabora un libro ahí en Chilpancingo. Ustedes van a permanecer en el libro de matrimonio del año 2024, ¿sale? Y esta que dice oficialía se queda en mi oficina del registro civil, donde elaboramos otro libro también ahí en Eduardo Neri. Y al igual van a quedar ustedes guardados su hoja en el libro de matrimonio del año 2024. ¿Sale? Esa función tiene. Y esta copia se va al archivo también de Eduardo Neri, junto con la otra parte de sus documentos. Una parte se va al Chilpancingo y otra se queda. Esa es la función de todos los documentos, para que sepan por qué firmaron tantos documentos. ¿Sale? Pues vamos a darle continuidad. Vamos a continuar y terminar este enlace matrimonial. Le pido se vean de frente y se den la mano derecha. Una vez que se ha cumplido con los requisitos legales establecidos en nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado, de la Ley número 495 del Registro Civil, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones que la ley otorga. Que hayan decidido formalizar ustedes su voluntad de unirse en matrimonio. El matrimonio civil es la unión conyugal que crea un vínculo entre 2 personas, con derechos y obligaciones. El matrimonio es la unión libre de 2 personas para realizar una comunidad de vida, en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Los principales valores en un matrimonio son el respeto, la lealtad y la honestidad. El Estado reconoce que la familia, el grupo primario fundamental, el sustento de la sociedad, la misión de la pareja es amar y ser amado. El amor de pareja crece con pequeños detalles, pero continuos a través de toda la vida. La armonía de pareja depende del entendimiento y comprensión, en donde ambos se procuren igualdad, paciencia, comunicación y ayuda mutua. Por todo lo anterior expuesto, en mi carácter de oficial del Registro Civil de la 01 del municipio de Eduardo Neri, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Que sean ustedes muy felices. Viene el aplauso. Y bien, para cerrar con brocha de oro este enlace matrimonial, ya plasmaron sus huellas, ya plasmaron su firma y van a plasmar otra huella, que es la verdadera huella del amor, que es el tradicional beso. Así es que échenle porras las chavas. Muy bien. A ver otro, porque se lo dieron de mala gana. Bueno, muchísimas felicidades. En nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri y en nombre de la Oficialía 01 del Registro Civil, les deseamos que su matrimonio tenga mucho éxito, que perdure por mucho tiempo y que actúen con mucha madurez, no se peleen. Primero piénsenlo, antes de que vayan a pelear, piénsenlo 10 veces y en lugar de pelear mejor acompañen. ¿Sale? Les deseamos mucho éxito y que les dure para mucho tiempo, ojalá hasta que el Dios los deje. ¿Sale? Muchísimas felicidades. El aplauso.
Necesita por si voy a buscarlo. Salimos todos. Para tienes claro, yo un montón. Ay, otro día ya. Está de vuelta, por favor. Esa foto. A ver, venga. A ver, vénganse para acá. ¿Quieren un desayuno? Ay, no sé. Sí tengo. Pequeña. Vaya, el frente de la finanza. Tómale su foto. Ay, eso.
Todavía no hace nada. ¿Ya? A ver, estos son de ustedes, ¿verdad? Ya me voy a llevar tus documentos. Ah, estos de ustedes, ¿no? Ya es todo. Fuerte aplauso. Me ciego. Bueno, ¿qué más?